Voy a detenerme en el caso Bárcenas. A Bárcenas usted, señor Rajoy, le dijo por SMS la conocida frase Luis sé fuerte, que quedará grabada en la memoria de todos los españoles. Pero lo relevante del caso Bárcenas no es tanto la mensajería con usted, señor Rajoy, y tampoco la intervención estelar de la actual ministra Cospedal, que está ausente ahora mismo del Pleno, hablando de la indemnización en diferido del señor Bárcenas. Lo más relevante es repasar las empresas implicadas en los pagos en vía a su partido, porque revela, y volvemos al principio de mi intervención, que Génova 13 era, señorías, su centro de operaciones. Si Cajamadrid y Bancaja eran las entidades con las que ustedes financiaban sus proyectos económicos y a la vez penetraban como accionistas en las principales empresas estratégicas del país, Génova 13 era el centro de operaciones desde el cual articulaban y afianzaban una red de relaciones con los grandes oligarcas del país de forma directa. En sus declaraciones judiciales, Bárcenas llegó a afirmar, le cito literal, que el 95% de las empresas tenían contratos con las administraciones públicas y todo esto lo conocían tanto el presidente como el tesorero. El presidente en ese momento era usted, señor Mariano Rajoy. Y miren, la operación Lezo, solo con los detalles que conocemos hasta ahora, es también uno de los mejores ejemplos que podemos encontrar para ilustrar cómo funciona la trama de poder. No puedo menos que reconocer el trabajo que están haciendo mis compañeros y mis compañeras en la Asamblea de Madrid para destapar la corrupción del Partido Popular, señorías, porque dicen ustedes que fue Cristina Cifuentes quien, imitando a la condesa de la corrupción, destapó la trama Gürtel. Cada vez que digan esto, les recomiendo que escuchen a Edmundo Rodríguez diciéndole a Ignacio González quién estaba sobre la pista antes, mucho antes que la señora Cifuentes. No dice Cifuentes, señorías, dice un tipo de Podemos. Pues agradezco el trabajo que están haciendo mis compañeros en la Asamblea de Madrid, luchando contra su corrupción. Y miren, volvemos a lo que sabemos de la operación Lezo, porque es un excelente ejemplo de cómo la trama de poder es una red que involucra a todos los poderes del país. Involucra al Gobierno y a la alta administración del Estado, señorías, desde la cual es grave, habrían salido chivatazos a sus propios corruptos para protegerles y para dificultar las investigaciones. Los propios fiscales del caso Lezo apuntan a su número 2, señor Zoido, el señor Nieto, como fuente del chivatazo al señor Pablo González, sí, ese que tiene negocios sobornando a funcionarios venezolanos. Ese mismo, señorías, ese mismo. Chivatazos del número 2 del ministro del Interior al que soborna a funcionarios venezolanos. La UCO, señorías, apunta también al señor Serra Perís como chivato, un antiguo secretario de Estado de Aznar, de confianza del ministro catalá, imputado en varios casos de corrupción. A ver si se acaban pronto los líos, ¿verdad, señor ministro? Miren, encontramos también un poderoso vínculo entre jefes de medios de comunicación, cúpula judicial y corruptos. Y así ocurrió que Mauricio Casals, el adjunto a la presidencia de uno de los grupos mediáticos más importantes del país, habría recibido un chivatazo, cito literal, de una magistrada amiga, que todavía ustedes no se han puesto a investigar quién es, sobre las investigaciones que afectaban a Edmundo Rodríguez. Y no lo digo yo, se lo cuenta Ignacio González a otro de sus colegas, a Eduardo Zaplana, señorías. Miren, encontramos también al señor Floriano, uno de los más activos de la bancada popular. Pues resulta que un diputado del Partido Popular de Madrid acude a usted para enseñarle una cuenta en Suiza que tendría Ignacio González, y ¿usted qué hace? ¿Se pone a investigar para esclarecer los hechos? Pues no, hombre, está usted muy bien enseñado por su presidente, el señor Rajoy. Ustedes miran para otro lado, ¿verdad, señor Floriano? Y se acabó el tema, hasta que tiene que ser la UCO la que les destapa sus vergüenzas, señorías. Y encontramos a importantes empresarios como el señor Cerezo manteniendo edificantes conversaciones con su colega Ignacio González. Fíjense lo que se decían. ¿Aquí qué queda? ¿Pegarle 2 tiros a la juez? Es la frase más famosa de estas conversaciones, señorías, pegarle 2 tiros a la juez. Eso se dedicaba a proponer Ignacio González, espero que con cierta ironía por la propia seguridad de nuestro sistema judicial. Miren, hay otros oligarcas muy conocidos, investigados por el pago de comisiones a cambio de obra pública en esta operación. Villar Mir y su yerno, el compillogi Javier López Madrid, de reales relaciones, ambos de OHL y ambos imputados hoy.
La operación Lezo, señorías, destapa hasta tal punto sus vergüenzas que una roca como es la condesa de la corrupción, que en sus mejores tiempos presumía de haber descubierto la trama Gürtel, dimitió el pasado 24 de abril tras concretarse el ingreso en prisión de Ignacio González, acorralada, señorías, por lo que ya es una evidencia no retórica sino jurídica, y es que su organización del PP de Madrid era una organización dirigida por presuntos criminales organizados de la corrupción. ¡Qué vergüenza, señorías! Dicen ustedes que son el partido del orden y de lo serio y lo sensato, pero llevan meses haciendo un uso partidista de la Fiscalía y poniendo en riesgo, señor Catalá, la separación de poderes, estableciendo un dañino conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Miren, la Fiscalía dirigida por el señor Maza impuso no acusar a sus colegas Pedro Antonio Sánchez, entonces presidente de Murcia, y a Pedro Sanz, actual vicepresidente del Senado, y lo hizo en contra de los fiscales de ambos casos, que apuntaban a sus posibles responsabilidades penales. En el caso de Pedro Antonio Sánchez, la cosa se complica porque conocía desde varios días antes el criterio de la Fiscalía General del Estado, cuando ese criterio todavía no se había hecho público. Pero el señor Pedro Antonio Sánchez cometió la imprudencia de contarlo en una entrevista pública en una radio de este país, desvelando que tenía información privilegiada. Este escandaloso chivatazo, señorías, no fue motivo de preocupación para el señor Maza y tampoco lo fue para su Gobierno. Quizá decidieron mirar para otro lado porque, qué casualidad, 2 días antes en el Congreso del PP el ministro Catalá había llamado a Pedro Antonio Sánchez para quedar con él en privado y fue pillado por una cámara de televisión. Algo pasaría para que el ministro Catalá tuviera además que mentir sobre ese encuentro, porque primero dijo que había sido un encuentro casual y después el vídeo muestra claramente que usted le llama para quedar con él de forma proactiva. Señor Rajoy, le voy a dar una recomendación. Quítenle el teléfono al señor Catalá, por favor, se lo pido. Y miren, las medidas polémicas del señor Maza siguen. Fue otra de las más importantes, la de relevar a 28 responsables de fiscalías, entre ellas 2 que generaron una gran alarma social. Conviene aclarar que estos nombramientos no son decisión del señor Maza, sino que a propuesta suya, del señor Maza, son ratificados por el Consejo de Ministros, es decir, por su Gobierno. Son 2 cambios. El primero es sacar a Manuel López Bernal de su posición como fiscal jefe de Murcia, tan solo 2 días después de haber llamado a declarar como imputado al presidente murciano. El segundo caso, el del señor Mois, que fue elegido frente a otros candidatos, entre ellos 2 mujeres con experiencia probada en lucha contra la corrupción. Yo le recomiendo, señor Catalá, que la próxima vez piense en alguna mujer para dirigir puestos y ocupar puestos de responsabilidad. En este caso las había. Dijo usted hace no mucho que en la cúpula judicial se necesitan perfiles senior, difíciles de encontrar entre las mujeres. Pues le recomiendo sacarse de encima su machismo, señor Catalá, porque es liberador y le va a hacer muy bien a la carrera judicial poner a una mujer en lugar de al fiscal offshore que ustedes colocaron al frente de anticorrupción. Y miren, si estos relevos resultaron extraños, la alarma creció cuando conocimos por boca de López Bernal la realidad de su trabajo. López Bernal denunció públicamente las intimidaciones y la desprotección que sufren quienes se dedican a combatir la corrupción. Afirmó haber recibido presiones, señorías, de partidos políticos. Presiones de partidos políticos. Miren, explicaba Bernal cómo hay 2 tipos de intimidación. Le estoy leyendo literal, señorías. Hay 2 tipos de intimidación, y lo dice un fiscal que se ha dedicado a luchar contra la corrupción. Una intimidación física, que yo no la he sufrido, aunque sí la ha sufrido un compañero en cuya vivienda han entrado en un par de ocasiones dejando la tarjeta de visita. Se refería con esto a los asaltos a la vivienda de Juan Pablo Lozano, el fiscal anticorrupción de Murcia.
Y decía, otra forma de intimidación es organizando campañas de desprestigio, por ejemplo, acusándoles falsamente de delitos que terminan archivados. La Unión Progresista de Fiscales también ha denunciado estas intolerables presiones. Y, sin embargo, ni el señor Maza, ni usted, ministro Catalá, ni el Ejecutivo han dedicado ni un minuto de su tiempo a ver qué está pasando aquí, que los fiscales de nuestro país reciben presiones por investigar la corrupción de su partido, señorías del Partido Popular. Por eso, desde la España que ya no mira para otro lado, señor Catalá, le digo con todo el cariño que usted ya solo puede dimitir. Por eso, y porque desde que usted es ministro de Justicia se le acumulan las denuncias de injerencias del poder político en el poder judicial. Denunciaron sus injerencias todas las asociaciones de fiscales, sin excepción, cuando cuestionó usted el trabajo de las fiscales del caso murciano. También se lo ha dicho la Unión Progresista de Fiscales antes del relevo de Bernal y de la imposición de Moix como fiscal anticorrupción. Han hablado en concreto de un claro retroceso en la pretendida autonomía del Ministerio Fiscal, porque su designación solo puede explicarse desde un interés eminentemente político e ideológico. Señor Catalá, honestamente se lo digo, si no dimite por respeto a España, hágalo por respeto a usted mismo. Ahórrese y ahórrenos este bochorno que le va a hacer ser recordado como el ministro de la injusticia y el ministro que dinamitó la separación de poderes entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Y miren, a todo esto, señorías, se añaden las revelaciones de chivatazos del caso Lezo. Los fiscales señalan del caso que Ignacio González habría recurrido a alguna persona del Ministerio de Justicia, Ministerio Fiscal o Judicatura para conocer el estado de sus casos y lograr la impunidad de sus acciones. Y sigue siendo una incógnita y ustedes no se han dedicado a investigarlo. ¿Quién es la magistrada amiga que le estaba pasando información a todas las personas que estaban implicadas en proteger a Ignacio González, a Edmundo Rodríguez Sobrino y a todos los corruptos de la trama Lezo? Señorías, seamos honestos, hay una parte sana del Estado que está trabajando sin medios, sometida a graves presiones e intimidaciones y que, a pesar de esas presiones, lucha contra la corrupción. Ustedes, al frente del Gobierno, son su principal problema. Solo por esto, señorías, es evidente que hay que sacarlos ya del Ejecutivo, señorías. Y yo querría pasar de punto, pero es que tenemos que hablar del señor Moix. Miren, Moix, el fiscal jefe anticorrupción, el fiscal offshore. Miren, eligieron ustedes como fiscal jefe anticorrupción al único candidato que no tenía experiencia en esta materia. De hecho, en su etapa como jefe de la Fiscalía de Madrid, Moix intentó prohibir la difusión y el uso judicial de los correos del señor Blesa y hasta en 3 ocasiones evitó que se investigara a la trama que afectaba a Ignacio González en relación a la construcción del campo de golf del canal de Isabel II. Le nombraron ustedes fiscal anticorrupción a sabiendas de que era el preferido de los corruptos de su partido, señorías, porque hasta en 2 ocasiones fue alertado el señor Maza de las grabaciones que acreditaban la simpatía de Ignacio González a este fiscal offshore. Les voy a leer literal. Yo creo que, a ver si podemos colocar el tema del fiscal anticorrupción, ¿sabes? Yo creo que va a ser él. Si sale, es cojonudo. Y a pesar de ello, ustedes le nombraron. Desde entonces, señorías, todo lo que ha pasado ha sido un despropósito. Moix intentó primero relevar a los fiscales del caso del 3%. Después intentó impedir uno de los registros a Ignacio González. Y solo una auténtica rebelión de los fiscales pudo revertir ese intento. El señor Moix presionó también al fiscal responsable del caso Lezo, a Carlos Yáñez, para que renunciase a su plaza. Y cuando intentó negarlo, nos enteramos de que lo había dejado por escrito. Silencio. Además, impuso a los fiscales del caso Lezo no acusar de organización criminal a varios imputados al pedir su ingreso en prisión, pese a que la causa estaba abierta por ese delito y por otros 7 más. Y miren, la guinda del pastel es la empresa que el fiscal offshore tenía en Panamá, para la cual se servía como testaferro de una mujer de 93 años que figura en más de 17.000 sociedades. A imagen y semejanza del ministro offshore Soria, su defensa de Moix fue también cerrada. Por eso el señor Moix no se le cesa, dimite.
Y además el fiscal general del Estado le protege por los servicios prestados y dice no he podido convencerle de lo contrario. Y para colmo el señor Moix, dimitido, regresa al Tribunal Supremo para ocupar un puesto de 110.000 euros anuales. ¡Qué vergüenza, señorías! A ustedes no les importa España, les importa como a Corleone la familia. Con su actitud demuestran que la suya es una estrategia de impunidad, señorías, de impunidad, proteger a los suyos hasta el último momento y cuando es necesario dejar caer la pieza para que la trama pueda seguir operando. Se lo diré claramente, señorías, Moix era una pieza más en su entramado corrupto. Su dimisión es una buena noticia, aunque llegó tarde, pero a ustedes, a quienes le pusieron y a quienes aún hoy le defienden, también hay que sacarles de sus posiciones de gobierno, señorías.